base también positiva y diferente de 1, ¿cierto? El número positivo, la base positiva y diferente de 1. Esas son las condiciones para la existencia del logaritmo. Ahora, y cuando hablamos de la función logaritmo, esas condiciones se van a mantener. Esas condiciones no pueden evitarse o no se pueden olvidar. ¿Estamos? Entonces, esas condiciones van a ser vigentes en la función logaritmo también. Y por cierto, la función logaritmo es un tipo más de función, ¿no? Claro, en todo caso, diríamos también lo siguiente. Importante el estudio de los logaritmos o de la función logaritmo en todo caso por diversas aplicaciones en el quehacer humano. Así, por ejemplo, se puede hablar de la aplicación en química, pues en geofísica, y en química para calcular, por ejemplo, el pH, el nivel de acidez de determinados productos. En geofísica, concretamente, para determinar el movimiento de sismos, ¿no? Esa fuerza con que sacude un sismo puede ser medido entonces o con fórmulas que involucran a los logaritmos. Ahí está, por ejemplo, esta es la gráfica de cómo se va a dar un sismo. Sacude y luego va disminuyendo, ya se normaliza. Más o menos es lo que nos indica gráficamente cuán intenso ha sido ese sismo. Y esos cálculos de la intensidad de movimiento va a involucrar fórmulas que tienen que ver con los logaritmos, ¿correcto? Entonces, vamos a plantear por aquí entonces que esta es la formulita que va a medir esa intensidad de movimiento, ¿no? Que va a depender del tiempo, diferencial de tiempo, ¿no? Y también el A, una determinada constante. ¿Ya? Así es, jovencitos. Entonces, veamos ahora lo siguiente. Bien, entonces diríamos función logaritmo. Es aquella función cuya regla de correspondencia es, claro, como es una función, esta va a presentar su regla de correspondencia. Esa regla de correspondencia sería así. F de x igual a logaritmo de x en la base b. En la base b. ¿Ya? Entonces es su regla de correspondencia. Y como decíamos, ese logaritmo va a existir siempre que cumpla las condiciones de existencia. ¿Qué condiciones de existencia? El número positivo, la base positiva diferente. Ahora, como vemos, el número es x, el número del logaritmo es x, y el x es la variable. Y esos valores de x o de la variable son los valores del dominio. Entonces, para que este logaritmo exista, este x tiene que ser positivo. Es decir, entonces el dominio de la función logaritmo sería los reales positivos. Y ahí está, ¿no? La base tiene que ser positiva diferente. Ahí está. ¿Correcto? Eso es lo que... donde entonces su dominio sería los reales positivos y su rango, ahora un ratito vamos a ver que el rango va a ser todos los reales. ¿Ya? Claro que sí, Anita, la base puede ser una raíz también, claro que sí. La raíz cuadrada de 2 es un número positivo, puede ser la base del logaritmo, no hay ningún problema. Tanto exista como número real y es positivo, entonces la base sería con radicales también. Puede ser raíz de 2, raíz de 3. Tanto sea positivo la base b, no hay problema. Ahora, por ejemplo, si tengo el logaritmo o la función logaritmo, que es logaritmo de x en base 2, entonces ahí ya la base es 2. X debe ser positivo y lo condicionamos entonces. Si no nos dicen nada, entonces decimos, para que exista el logaritmo, el x debe ser positivo. El x mayor que 0. Ahora, si esta es una función, entonces este x mayor que 0 sería su dominio. Teniendo la función bien definida,
Bien definida decimos porque conozco la regla de correspondencia y el dominio. Y si se conocen ambos, entonces ya se puede graficar la función. Se puede graficar. Y por ello entonces vamos a ver por acá lo que viene a ser su gráfica. Entonces su gráfica es tabulando X, Y, así. ¿Está bien? Entonces, muchachos, diríamos por aquí, tenemos el plano cartesiano. Entonces diríamos por aquí, si X fuera 1, se reemplazas, sería el logaritmo de 1 en base 2. Pero el logaritmo de 1 en base 2 es 0. Entonces ahí tendríamos 0. Y ese punto se ubica en el plano inmediatamente. Para X1 y Y0. X1 y Y0. Ahí está. Por ese punto va a pasar entonces. Luego decimos, si X es 2, reemplazo. Si X es 2, diría el logaritmo de 2 en base 2. Eso sería 1. Entonces, cuando X es 2, Y vale 1. La imagen vale 1. Entonces, para X2, su imagen es 1. Ahí está entonces. Por ese punto va a estar pasando la gráfica, ¿no? ¿Qué pasa si X es 4? Reemplazas acá el logaritmo de 4 en base 2. Eso daría 2. Entonces la imagen sale 2. Ubicamos en el plano. Entonces tenemos 3. Si le damos 3, también va a tener una imagen. Nosotros le hemos dado 4. La imagen es 2. Entonces inmediatamente ubicamos ese punto en el plano. Ahí está. ¿Correcto? Esto es lo que... Muy bien. Ahora, si X fuera un medio, si X es un medio, quedaría el logaritmo de un medio en base 2. Entonces, eso sería menos 1. Eso sería menos 1. ¿Correcto? Ahí está. Así. Menos 1. ¿Correcto? Ahora, si X es un cuarto más pequeñito, la imagen sería, cuando evaluamos acá, no, logaritmo de un cuarto en base 2, eso es menos 2. Entonces, tendríamos para un cuarto cerca del 0, ahí está, sería menos 2. Ahí está el punto, entonces. Por ahí está pasando entonces la gráfica. Cuando lo graficamos quedaría de esa manera, entonces. Claro, acá le hemos dado algunos puntos más, podemos seguirle dando valores. Pero el X positivo, por eso es a la derecha del 0. Pues. Todos los valores que están a la derecha del 0 respecto a X. ¿Y qué pasa con respecto a Y? Puede ser negativo, puede ser positivo. Esa es la gráfica entonces. Ahora, si ustedes proyectaran esta gráfica al eje Y, proyectamos al eje Y, ojo que se va hacia abajo, muy abajo, menos infinito. Si proyecto la gráfica, entonces vendrá desde menos infinito, se sigue proyectando, llega al 0, sigue proyectándose al eje Y. Esto se va a ir a la derecha, pero hacia arriba también. Entonces se va al más infinito también respecto a Y. Por eso entonces decimos que el rango sería desde menos infinito hasta más infinito. Es decir, todo lo real, tal como se está presentando. ¿Bien? Eso es lo que... ¿ya? Eso es cuando tenemos el logaritmo de X en base 2. Entonces la base es 2, más de 1. Más de 1. Pero también podríamos tener el siguiente caso, chicos. Perdón, disculpen. Entonces, podemos tener el siguiente caso, jóvenes. Ejemplo 2, logaritmo de X en base un medio. ¿Sí? La base un medio. Claro, un medio es positivo, diferente de 1. Entonces, normal, puede ser base del logaritmo. Puede ser base. ¿Correcto? Entonces, chicos, diríamos por aquí lo siguiente. Su gráfica es, tabulamos, X, Y, damos valores a X, antes de eso pensamos nuestro plano, está nuestro plano cartesiano. Luego decimos, ¿no? ¿Qué pasa si X es 1? Bueno, pues si X fuera 1, usted sabe que el logaritmo de 1 en cualquier base positiva diferente de 1 vale 0. Claro que sí, así es mi cuenta. Entonces, eso es 0. Si X es 1, Y es 0, llevado al plano, ahí está, estamos ubicando. Entonces, ahí estaría el plano. Ahora, cuando X es 2, tendrías logaritmo de 2 en base un medio. Eso resultaría menos 1. Menos 1. Entonces, ubicamos el 2 en X y menos 1 en Y. Ahí está. Por ahí estaría pasando entonces la gráfica. Sigamos. ¿Qué pasa si X es 4?
sería logaritmo de 4 en base a un medio. Eso de ahí, dándole la propiedad de logaritmos, nos sale cuando es 4 menos 2, y entonces en el plano para x4, en y es menos 2. Ahí está entonces el punto, por ahí pasa. También le podemos dar de repente el valor de un medio para x, que haría logaritmo de un medio en base a un medio. Cuando el número y la base son iguales, entonces el logaritmo da 1, ¿verdad? Ahí está, 1, claro que sí, bueno, muy bien. Un medio, entonces, ya está. ¿Verdad? Así, ¿correcto? Eso es lo que... Ahora, chicos, por aquí diríamos lo siguiente. Si x es un cuarto, entonces y vale 2. Vale 2. Entonces, si es un cuarto, vale 2. Y tendríamos entonces... ¿ya? Esos son los puntos por donde va a pasar la gráfica. Claro que le podríamos seguir dando valores a x. Podríamos dar valores a x. Si le seguimos dando valores a x, vamos a tener entonces la gráfica de la función. Ya está. Sí, de esa manera. ¿Correcto? Eso es lo que... Entonces ahí vemos que también, como es una función logaritmo, entonces el x debe de ser mayor que 0. Debe ser real positivo. Me falta decir r más. ¿Ya? Entonces su existencia es cuando x es mayor que 0. ¿Cierto? Aquí, muchachos, hay un error. Dice x reales, ¿no? X mayor que 0. Si x es real, podríamos entonces decir que x es negativo. Y el logaritmo de un negativo no existe. Acá está mal esto, hay que corregirlo. ¿Ya? Voy a corregirlo ahorita mismo. ¿Ya? Ya está, muchachos. Entonces, como les decía, ahora sí, está lo correcto. X es mayor que 0. Ahora, el dominio tiene que ser todos los reales positivos, ¿no? Y si hablaríamos del rango, nuevamente la gráfica lo proyecto al eje Y. Como ustedes podrán ver, queda cubierto todo el eje Y. Entonces, el rango sería todos los reales. Todos los reales, ¿correcto? Ahí está, todos los reales. Entonces, así se graficaría la función logaritmo. En todo caso, chicos, miren la forma de la gráfica. Y eso va a ser una característica que va a tener la función de logaritmos. ¿Ya? Eso va a ser una característica que va a tener la función logaritmo. Sus gráficas. ¿Ya? Tiene esa forma la curva, cuando graficamos la función logaritmo. Entonces, diríamos en general, jóvenes, ¿qué va a pasar en general entonces? Nosotros tenemos logaritmos. Sí, donde la base positiva diferente de 1 y obviamente x es mayor que 0, ¿no? Entonces, chicos, diríamos acá se presentan dos casos. Cuando la base es más de 1, entonces tendríamos que la gráfica tiene esa forma, ¿no? Como que va aumentando, por eso se diría que es creciente también. ¿Ya? Y ahí, jóvenes, se va a cumplir lo siguiente. F creciente, como les decía. Y además se va a cumplir lo siguiente. Entonces, si nosotros eligiéramos dos puntos, vamos a ver por acá. A ver, comencemos. Vamos a suponer que ese es el plano cartesiano, XY, y vamos a suponer que esta es la gráfica de la función logaritmo. Ahí está. ¿Está bien? Entonces, jóvenes, si esto de acá significa logaritmo de X,
base B. Eso es lo que indica esta gráfica, hacia la gráfica del. Entonces, cuando nosotros consideramos por acá un X1, entonces su imagen, inmediatamente, jóvenes, su imagen estaría por acá. Y sería el logaritmo de X1 en la base B. Y si elegimos un X2 por acá, entonces su imagen estaría por acá, muchachos, ¿no? ¿Y quién sería esa imagen? Sería el logaritmo de X2 en la base B. ¿Sí? ¿Está bien? Y de ahí se va a desprender entonces una propiedad. Mira, X1 es menor que X2. X1 es menor que X2. Si usted compara las imágenes, sería logaritmo de X1 en base B, también sería menor que el logaritmo de X2 en base B. Entonces, si X1 es menor que X2, cuando comparo sus logaritmos de esos números en la misma base, también se mantiene la desigualdad. Decíamos que X1 menor que X2, porque X1 está a la izquierda y X2 a la derecha. Entonces, cuando comparo las imágenes, el logaritmo de X1 en base B es menor que el logaritmo de X2 en base B, ya que él está abajo y él está más arriba. Por eso, entonces, vamos a decir por acá lo siguiente. Ahí está. Si tengo la desigualdad del logaritmo de X en base B menor que el logaritmo de Y en base B, entonces, si están en la misma base, puedo eliminar los logaritmos y comparo los números nomás. Y la desigualdad se mantiene. Ahí está, desigualdad. Así que, entonces, de acá podemos ver también, ¿no? El logaritmo de X1 en base B es menor que el logaritmo de X en base B. Y si yo comparo los números nomás, también vemos que X1 es menor que X2. Entonces, ahí estamos viendo que se mantiene la desigualdad. Por eso acá vamos a decir, si tengo la desigualdad logaritmo con base mayor que 1, comparo los números y la desigualdad se mantiene. Eso es de ida. Y de regreso, ¿qué tendríamos? Si yo tengo una desigualdad de números y le tomo logaritmo en ambos lados en base mayor que 1, entonces la desigualdad tampoco no se altera, se mantiene. Puedo agarrar de izquierda a derecha, comparando la desigualdad logarítmica, o de derecha a izquierda, le tomo logaritmos en ambos lados. Si la base es más de 1, no cambia el sentido de izquierda. Eso es lo que ocurre. Ahora también, ¿qué pasa si tenemos el logaritmo de X en base B menor que N? Acá le aplicas como si fuera la definición nomás. Quedaría el X se va a comparar con la base elevado al logaritmo que es N. Entonces quedaría esa comparación. El X menor que la base elevado al logaritmo. B a la N menor. Entonces no cambia el sentido tampoco, debido a que la base es más de 1. Por eso no va a cambiar. Ahí está, entonces, acotamos ahí. No va a cambiar el sentido porque la base es más de 1. La base es más de 1. Ahora, chicos, ¿qué pasa si la base está entre 0 y 1? Si la base está entre 0 y 1, entonces hemos visto que la gráfica es así, hacia abajo. Se dice también que es decreciente, porque va disminuyendo las imágenes. Que se vaya hacia abajo quiere decir que está disminuyendo las imágenes. Entonces, jovencitos, por ahí tenemos uno, tendríamos que esa función es decreciente. ¿Qué propiedades se van a cumplir? Mira, ve. Entonces, si tenemos una desigualdad logarítmica, ¿sí? El logaritmo de X en base B es menor que el logaritmo de Y en base B. Entonces, cuando la base es menor que 1, es decir, está entre 0 y 1, entonces, al compararse los números en la desigualdad logarítmica, la misma base, se va a cambiar la desigualdad. Ahora cambia X mayor que Y. Tenía la desigualdad logarítmica, entonces, como están en la misma base, puedo comparar los números. Pero debido a que la base es la misma, comparo los números. Y cambia el sentido porque la base está entre 0 y 1. Porque la base está entre 0 y 1. Eso es lo que ocurre. Luego, jóvenes, si tenemos esta desigualdad logarítmica, igual, como si fuera la definición, pero debido a la base que está entre 0 y 1, cambia el sentido de desigualdad. Entonces tendríamos, muchachos, que X es mayor que B a la N.
¿ya? X es mayor que B a la N. Eso es lo que... ¿ya? Así es. Claro, Sandrita, en los problemas generalmente las bases van a estar conocidas. Ahora, si no fueran conocidas ya habría que tomar los dos casos de repente. Pero generalmente te dan como dato, te dan condiciones para ver, para verificar si la base está siendo mayor que 1, si está entre 0 y 1. Decía Ana, atenta Anita, Anita, atenta. Cuando la base es más de 1, la base B, mira, mayor que 1, en ese caso el sentido de desigualdad no cambia. Pero si la base está entre 0 y 1, es decir, menor que 1, pero positivo, ahí es donde va a cambiar el sentido de desigualdad. ¿Correcto? Entonces va a depender de la base del logaritmo. ¿Ya? No sé si te aclaro, Anita. Entonces ahí decimos, si cambia el sentido de la desigualdad, cambia obviamente por la base. Entonces la base se va a encargar de indicarnos cuándo va a cambiar y cuándo no va a cambiar la desigualdad. ¿Correcto, chicos? Eso es lo que... ¿ya? Así es. Entonces, esto es importante tener presente cuando resolvemos los problemas, estas propiedades de desigualdad. ¿Ya? Que ya lo veremos más adelante también. Ahora, como es una función logaritmo, lo que estamos viendo, en la función logaritmo también, jóvenes, lo saben, si es una función debe tener dominio y rango. Por eso entonces podríamos ver, ¿y cómo hallar el dominio de una función? Entonces diríamos, hallar el dominio de la siguiente función. Bueno, pues muchachos, si esa es una función logaritmo, entonces lo primero que debemos tener en cuenta es que exista el logaritmo. ¿Y cuándo existe el logaritmo? Cuando el número es positivo, ¿sí o no? Entonces diríamos de la definición, sabemos que el número sería 4 menos x al cuadrado. Él debe ser positivo. Él debe ser positivo. De ahí puedo decir lo siguiente. Puedo decir esto, x al cuadrado es menor que 4. Claro, porque miren, si este x al cuadrado está restando, vas a sumar, tendrías que 4 es mayor que x al cuadrado. Y 4 mayor que x al cuadrado equivale a decir x al cuadrado menor que 4. ¿Está bien? De ahí, jóvenes, tendríamos que x está variando entre menos 2 y 2. ¿Cómo así, dirá usted? Claro, acá hay dos maneras de hacerlo. Puede ser con el valor absoluto o puede ser con los puntos críticos. Los puntos críticos. Recuerden ustedes que si nosotros trabajamos por acá, esto sería x al cuadrado, menos 4, que sería 2 al cuadrado, y eso es menor que 0, ¿cierto? De ahí hay diferencia de cuadrados. Sería x más 2 por x menos 2 y eso menor que 0. Listo, chicos. De ahí ustedes saben que puedo aplicarle puntos críticos. Para allá los puntos críticos igual a 0 cada factor. El primero lo igualo a 0, x vale menos 2. El segundo lo igualo a 0, x vale más 2. Ya está. Ahí está la recta numérica. De ahí generamos entonces los intervalos. Ahí está, ¿eh? Sí. Y luego decíamos más, menos y más, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el intervalo que se va a considerar para el conjunto solución? Como dice menor que 0, tomo el negativo. Negativo. Ahí está, negativo. ¿Ya? Ahí está. Pero, ahora, menor que 0. El menor que 0 nada más implica entonces abierto. Menos 2 y abierto más 2. Entonces el intervalo a considerarse para x sería de menos 2 a 2. ¿Ya? Ahí está entonces. Si tenemos x al cuadrado menos 4, se factoriza, ¿no? Por diferencia de cuadrados, de ahí le aplicamos los puntos críticos y encontramos que obviamente x está variando en menos 2 abierto hasta 2 abierto. ¿Correcto? Eso es lo que... ¿ya? Dicho esto, entonces, jóvenes, diríamos que con esto estamos garantizando entonces cuándo el número va a ser positivo. Ese número va a ser positivo cuando
X está variando entre menos 2 y 2. Ahora, el X es base. El X es base. Hemos dicho que la base también tiene que ser positiva. La base también tiene que ser positiva. ¿Está bien? Y esa base es diferente de 1. Ya está. Entonces tenemos que hacer que se cumplan estas dos condiciones. El X puede estar variando de menos 2 a 2 y a su vez, por ser base, tiene que ser positivo y diferente. Entonces, la primera afirmación, 4 menos X al cuadrado mayor que 0, era por el número positivo. De ahí se va a encontrar esta variación. Y de la base sabemos que debe ser positivo y diferente. Ahora sí, esas condiciones deben de intersectarse. Porque nosotros queremos que tanto el número y la base también sean positivos. Por eso entonces intersectamos. De menos 2 a 2, eso es la variación de X que nos da el número. Y en la base nos dicen que debe ser mayor que 0. Entonces, y diferente de 1. Ahí está. Entonces sería así, ¿no? Y esa intersección sería esta parte de acá, no coincida con. Ahí está, se pinta de amarillo, entonces es la intersección. Y entonces así tendríamos que X está variando de 0 abierto a 2 abierto, pero menos el 1. Eso decimos y X diferente de 1. Que eso viene a ser el dominio. Entonces, el dominio de F sería decir que X está entre 0 y 2, es como poner este intervalo. Y decir que no es 1 es quitarle el 1. El 1 está dentro de este intervalo. Entonces, se está prohibiendo acá, le quito. Y ahí quedaría entonces el dominio. De 0 a 2, menos el 1. ¿Verdad? Eso es lo que. Ana, he factorizado. Cuando 4 pasó a restar, factorizo para aplicar puntos críticos, porque si no, no podría aplicarle puntos críticos. ¿Ya? Eso es teoría de inecuación cuadrática. Por eso les digo, hay que estar repasando las inecuaciones. Pero claro, cuando hay la duda, hay que preguntarlo. ¿No? Eso es lo que. ¿Ya? Así es, así es. Está bien, Ani. Muy bien, muy bien. Listo. Vamos a ver entonces, jóvenes, a ver, la inecuación logarítmica. La inecuación logarítmica. Son inecuaciones en donde la variable, claro que sí, la variable o incógnita va a estar afectado por un logaritmo, por una expresión logarítmica. ¿Ya? Por ejemplo, acá tendríamos así, logaritmo de 4 menos x en base 3 menor o igual que el logaritmo de 5x en base 3. Obviamente eso sería una inecuación logarítmica, ¿no? Claro, si ahí lo comparamos las dos expresiones logarítmicas mediante los símbolos de la relación de orden, ahí estamos hablando de inecuaciones, ¿no es cierto? Esa sería otra inecuación también. El logaritmo de 2x menos 1 base 1/5 mayor 3. O de repente por acá también podemos tener esa inecuación. Logaritmo de x en base 10 más logaritmo de x más 1 en base 10 mayor o igual que 5. Esa es otra opción. Luego tendremos que el logaritmo de x es menor que 1 más x. También inecuación logarítmica. Y así podríamos citar muchas inecuaciones logarítmicas. Entonces, ¿cómo resolverlo ahora? Para resolverlo, tener en cuenta los siguientes pasos. Primero, debemos garantizar la existencia de los logaritmos enoriales. ¿Y qué implica eso? Que el número sea positivo y la base positiva diferente. Es como hallar su CBA o es como hallar su dominio. Garantizar la existencia del logaritmo es como hallar el dominio. Una vez que se garantice ello, se resuelve la inecuación. Ahí está. Así se garantiza. Claro, decir que esto es real, pero eso ocurre cuando la base es positiva, base diferente de 1, y el número positivo. Ahí existe lo real. En segundo lugar, vamos a despejar X, usando las propiedades que se han visto. Puede ser el, ¿cierto? O que puede ser. Cambia la acción, ¿no? O de repente las otras también que hemos visto, cuando se comparaba con un número nomás. Decíamos casi parecido a la definición. Entonces, se van a presentar los problemas de inecuaciones, donde vamos a utilizar entonces estas propiedades. Entonces diríamos, luego, ¿qué hacemos? Interceptamos lo que se encuentra en el paso 1 y el paso 2.
Y con eso estaríamos dando el conjunto de solución de la ecuación. Por ejemplo, el ejercicio, tenemos ese ejercicio, queremos resolver. Para resolverlo, primero la existencia. Para que exista ese logaritmo, su número tiene que ser positivo. Entonces, 4 menos x tiene que ser positivo. Y de ahí 4 es mayor. También, para que exista el otro logaritmo, 5x, que es el número, tiene que ser positivo. De ahí x es mayor que 0. Ahora, si ustedes se dan cuenta, acá la base es 3, ya chicos, ya la base es 3. Entonces 3 es positivo y mayor que 1. ¿Sí? Entonces ya ahí no hay necesidad de restringir nada, ya se sabe que es 3. Ya se sabe que es positivo. Ya se sabe que es mayor que 1, esa base. ¿Está bien? Por eso ahí solamente restringimos el número. Entonces en el primer caso encontramos que 4 va a ser mayor que x. Y en el segundo caso encontramos que x es mayor que 1. Entonces, pero nosotros queremos que existan los dos logaritmos. Por eso es que estas dos condiciones también tendrían que intersectarse. Tendríamos que decir entonces que el x es mayor que 0 y menor que 4. ¿No? Entonces, al hacer esa intersección nos quedaría así. El x es mayor que 0, pero el x menor que 4. Ahí está. Intersectando queda de 0. Muy bien. Entonces, esa es la existencia. Ese es el paso 1. Ahora nos vamos al paso 2. ¿Qué nos dice el paso 2? Debemos resolver la inecuación. Para eso, puedo aplicar las propiedades. Como ven ustedes, la base, chicos, es 3. La base es 3 mayor que 1. Entonces, si le aplico las propiedades aquí, sería la primera, cuando la base es mayor que 1. Esta propiedad de acá. Esta. ¿Ya? Ahí la base es más de 1. ¿Qué debo hacer en ese caso? Tengo la desigualdad logarítmica, simplemente el logaritmo se obvia y se compara los números. Y la desigualdad se mantiene. Ahí está. Es igual. Es como decir, lo simplifico simplemente. Pero la desigualdad no va a cambiar, se mantiene. La base es 3. La base es más de 1. De ahí despejamos x. Entonces, este x pasa al otro lado. Sería 4 menor o igual que 6x. Y de ahí tendríamos que 6x es mayor o igual que 4. Ahí 6 pasa a dividir y nos queda que x es mayor o igual a 2 tercios. ¿Correcto? Eso es lo que. Entonces de acá, jóvenes, no se olviden, este x que está restando pasa a sumar, se hace 6x. 4 menor o igual que 6x, mitad, quedaría 2 tercios menor o igual que x. 2 tercios menor o igual que x equivale a decir x mayor o igual que 2 tercios. Eso es lo que. ¿Está bien? Bueno, esto vendría a ser, jóvenes, entonces lo que se encuentra de resolver, cual le llamamos la ecuación 2. ¿Qué debo hacer para dar el conjunto solución? Dice. El tercer paso dice que es interpretar los resultados anteriores. Entonces vamos a intersectar. ¿Bien? Ahí está. Al intersectarse, tendríamos, jóvenes, que quedaría esta expresión de acá. Eso sería el conjunto solución. Claro está que cuando nosotros intersectamos, ojo, jóvenes, si intersecto 1 con 2, entonces suponiendo que esa es la recta numérica, uno no dice que está de 0 hasta 4. Así. 0 abierto hasta 4 abierto. Eso es 1. Eso es 1, por ejemplo. Y ahora en 2, ¿qué nos dice? Es mayor que 2 tercios. 2 tercios está por aquí. Ahí está. Mayor. A la derecha. ¿Está bien? ¿Y dónde va a estar esa intersección? Por eso que al intersectarse 1 y 2, pues está saliendo 2 tercios. Cerrado, dice, ¿no? Claro, cerrado. Entonces, estamos. ¿Está bien? Eso es lo que. Entonces queda de 2 tercios cerrado hasta 4. ¿Ya? Eso es lo que. A ver, Aldo, me has hecho una pregunta, pero no está claro cuál es tu duda exactamente, en qué paso es lo que se está teniendo la duda, Aldo, por favor, para ayudarte.
Aldo, en la respuesta, probablemente. Ah, sí, Aldo, mira, a ver. X mayor o igual a 2/3. X mayor o igual a 2/3. De 2/3 para su derecha. Eso se intersecta con él. Al intersectarse te queda este intervalo. Eso sería entonces el conjunto solución de la integración. Intersectando ello, sería de 2/3 cerrado hasta 4. Esos serían los valores que va a tomar X en la intersección. Y de ahí damos el conjunto solución. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo, Aldo? Al hacer la intersección es lo que va a ocurrir eso. No estamos considerando a 0 en la intersección, Ana. 0 está fuera. Conjunto solución dice de 2/3 cerrado a 4 abierto. Este es el conjunto solución. Y el 0 está fuera. No lo estamos considerando. Ahora, cuando yo intersecto 1 con 2, 1 con 2, 1 es este intervalo. Ahí está. Y 2 es este intervalo, de 2/3 a la derecha. Ahí está. Intersecto ellos y me da de 2/3 a 4. Eso es lo que se está haciendo. ¿Está bien? Eso es lo que ocurre entonces, jovencitos. Bueno, entonces pasaremos a la siguiente. ¿Ya? Vamos a pasar a la siguiente. Ejercicio 2. En el ejercicio 2 también nos dice que debemos resolver esa integración. Para resolver, ¿qué decimos? Primero, la existencia. ¿Y qué implica eso, jovencitos? Que el número tiene que ser positivo. Ahora, acá la base vale 1/5. Y 1/5 es positivo, diferente de 1. Entonces, ahí ya no nos preocupamos. ¿Ya? Entonces, solamente con el número. De acá, entonces, despejo X. Y tengo que X es mayor que 1/2. Eso sería 1, entonces. Ahí está. Ahora, decimos, como la base es 1/5, es menor que 1, desde luego. Entonces, el sentido de la desigualdad sí cambia. Claro, porque si yo quiero resolver esa desigualdad, ahora ahí, ¿qué decíamos? Va el logaritmo a un lado nomás, esta base va a pasar a este lado y se va a elevar a este logaritmo, ¿sí o no? Pero como esta base es menor que 1, el sentido de desigualdad va a cambiar. Entonces, es como si le aplicáramos la definición, y así, la base le va a dar logaritmos igual al número. Pero en este caso, en vez del igual, ponemos la desigualdad. Si hubiera mantenido la desigualdad, si la base hubiera sido más de 1. Pero como la base acá es menor que 1, entonces por eso cambió la desigualdad. Ahí está, por eso. Ahora, chicos, 1/5 a la -3, inviertes, ese menos se hace positivo. Y tendríamos 5 al cubo, que es 125. De ahí el 1 pasa a sumar, sería 126. Y el 2 pasa a dividir. 126 entre 2 sería 63. Entonces X sale menor que 63. De ahí entonces, jovencitos, intersectamos esas dos integraciones. Y al intersectarse sería mayor que 1/2, pero menor que 63. Cuando lo intersectamos, ¿qué cosa vamos a tener entonces? Al intersectarse vamos a decir así: 1/2. ¿Qué dice? X es mayor que 1/2. Entonces, jovencitos, si es mayor que 1/2, entonces tendríamos de 1/2 a la derecha. ¿Qué mano dice, jovencitos? X es menor que 63. Acá está 63. Pero nos dice menor. Nos dice menor. Entonces, como nos dice menor, será, acá está 63. Menor para su izquierda. Ahora, ¿dónde está la intersección? Ahí está la intersección. Por eso cuando intersectamos nos sale de 1/2 abierto hasta 63. Como conjunto solución sería así. ¿Correcto? Como conjunto solución sería así. ¿Ya? Eso es lo que así es, así es. Muy bien. Entonces, eso sería un segundo ejercicio. Vamos a ver por acá un tercer ejercicio. Para ello, vamos a borrar las anotaciones. Ya está. Entonces, muchachos, diríamos por acá lo siguiente, ¿no? Hay el rango de la función, claro.
así como se puede resolver, ¿no? Hemos hallado el dominio, después hemos visto cómo se podría resolver las inecuaciones logarítmicas. Ahora vamos a ver cómo hallar el rango. Pero recuerden que hallar el rango de la función es como hallar la variación de la regla de correspondencia. Y para eso se necesita un dominio. En este caso me dan ese dominio. Mira, ahí está. X pertenece de menos 3 cerrado a 4 abierto. Entonces, a partir de ese dominio, puedo formar esta regla de correspondencia y eso sería el rango de la función. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, chicos, por acá decimos resolución. Como X pertenece de menos 3 a 4, no olvide que los valores de X es el dominio. Para hallar el rango, debo partir del dominio. Esta variación equivale a decir que X es de menos 3 cerrado hasta 4 abierto, ¿cierto? Equivalente. De ahí formamos esto. ¿Qué queremos? X al cuadrado. Entonces, inmediatamente elevamos al cuadrado. Ahora, cuando elevas al cuadrado, no te olvidas que cuando vaya de un nega a un posi, el mínimo siempre es 0. El mínimo 0. Y para hallar el otro extremo, elevo al cuadrado los dos extremos y elijo el mayor. Si elevas al cuadrado el menos 3, sería más 9. Si elevas al cuadrado el más 4, sería más 16. Entre el 9 y el 16, el mayor sería 16. Así quedaría entonces elevándose al cuadrado. ¿Correcto, muchachos? Eso es lo que ocurre. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué más queremos? Sumarle 16. Entonces le sumamos 16 en ambos lados. ¿Ya? En ambos lados. Y quedaría de esa manera. Acá más 16, X al cuadrado más 16, y sumándole 16 al otro nos quedaría 32. ¿Correcto? Como pueden ver, ya tengo X al cuadrado más 16. ¿Qué es lo que está faltando ahí, chicos? Ahora, tomarle el logaritmo en base 1/2. Entonces, ojo, la base es 1/2. Si yo le tomo el logaritmo en base 1/2, que es menor que 1, recuerda que la desigualdad va a cambiar. ¿Vale? Y le tomamos acá logaritmos para encontrar justamente esa regla de correspondencia, ya que esa variación vamos a tener. Entonces, jóvenes, tomo logaritmo al primero, tomo logaritmo al segundo y tomo logaritmo al tercero. ¿Qué pasa con el sentido de la desigualdad? Cambia, porque la base es 1/2. ¿Está bien? Base 1/2. Ahora, jóvenes, habría que hallar el logaritmo de 16 en base 1/2. ¿Cuánto es el logaritmo de 16 en base 1/2, muchachos? Logaritmo de 16 en base 1/2. Muy bien, Irenka, así es. Correcto, Irenka. Entonces, si ustedes tienen el logaritmo, jóvenes, si tienen el logaritmo de 16 en base 1/2, ¿sí? Esto va a ser igual al logaritmo. 16 es 2 a la cuarta. Y 1/2 es 2 a la menos 1. Ahí está. Y de ahí le aplicamos sombrero al número y sombrero a la base. Y eso sería por logaritmo de 2 en base 2. Pero el logaritmo de 2 en base 2 es 1. Entonces quedaría 4 entre menos 1. Eso nos queda menos 4. ¿Correcto? Eso es lo que ocurre. ¿Ya? Así es. Así es, así es. Entonces, jovencitos, este logaritmo de acá se halla de esta manera. Y el otro logaritmo haría lo mismo. El 32 es 2 a la quinta. Y el 1/2 es 2 a la menos 1. Y hace lo mismo. Aplica sombrero para el número y para la base. Y se encuentra que es menos 5. Entonces. Hecha entonces esa aclaración. Y como también lo están planteando ahí Daniel y Irenka, entonces podríamos ya reemplazar esos valores. Ya, ahí está, menos 4, mayor o igual que ese logaritmo, mayor que menos 5. Ahora, esta expresión que está al medio es justo la función, la regla de correspondencia. Y esa variación implica el rango de la función. Entonces, así diremos que, ¿no?, f de x está variando de menos 5 hasta menos 4. ¿Está bien? Claro, siempre se pone de menor a mayor, ¿no? Ahí lo ordenamos, por eso esto de menor a mayor. Y de ahí decimos entonces que el rango de esta función es de menos 5 abierto a menos 4 cerrado. ¿Ya? Eso es lo que... Entonces, jovencitos, hasta ahí sería entonces la parte teórica.
Vamos a pasar entonces a ver los problemas. ¿Ya? Así es. Muy bien, muy bien.